Bueno, eh, para los que no me conocen, ¿verdad? Yo soy Juan Ramón Báez, eh, en este caso soy consultor e instructor del Instituto de Finanzas en la Práctica y, como sabrán, en este instituto nosotros enfatizamos la parte del tema de finanzas, pero desde el punto de vista práctico. Y para ir promoviendo el estudio de los distintos temas, en el día de hoy estamos con nuestro live 11 ya, y vamos a analizar las rotaciones y plazos medios. Cuando hablamos de rotaciones, muchos le llaman también indicadores de actividad o rotaciones y su correspondiente plazos medios. Antes de iniciar, me gustaría que ustedes hicieran, ¿verdad? Sus comentarios correspondientes, y si corresponde, dar un me gusta a esta presentación, invitando a sus amigos a asistir. El tema de hoy es, yo diría, uno de los temas trascendentes en el área de contabilidad y finanzas. Es un punto medio entre la contabilidad y finanzas, ya que la gran mayoría de las empresas en nuestro medio son pequeñas y medias empresas. Y el énfasis en esas empresas está en la administración del activo corriente y pasivo corriente. O sea, gran parte del tiempo del gestor financiero o del dueño de la empresa se destina a administrar el activo corriente. O sea, hablamos de cuentas a cobrar, mercaderías y la parte de disponibilidades. Y el pasivo corriente, en este caso hablamos su relación con los proveedores y las instituciones financieras. Casi el 80 a 90% del tiempo del gestor financiero se destina a administrar el activo corriente y el pasivo corriente. Por eso el tema de hoy es un tema relevante desde el punto de vista de contabilidad y finanzas. Bueno, como ven ustedes aquí en nuestro gráfico, esto es una representación gráfica del balance que nosotros ya le explicamos, ¿verdad? Obtenemos este gráfico transformando el balance en porcentajes. Podemos notar que el lado izquierdo, o sea, el activo, tiene dos componentes fundamentales. El activo corriente, o sea, los bienes y los derechos que se transformarán en dinero a más tardar dentro de un año desde la fecha de cierre del balance. Por otro lado tenemos el pasivo circulante, que serían las obligaciones a cubrir también en un plazo no superior a un año. Entonces, esa relación entre el activo circulante y pasivo circulante surge una cosa muy importante, que es la liquidez de la empresa. Recordando un poco más, ¿verdad? Al pasivo no circulante, el pasivo no circulante es reforzado por otros recursos de terceros, que son los pasivos no circulantes, o sea, obligaciones que superan su vencimiento 12 meses. Son obligaciones de largo plazo o deudas de largo plazo. Y por último tenemos, en el lado del financiamiento, ¿verdad? Tenemos
el capital propio, que los contadores le llaman patrimonio neto. Bueno, estas son las tres principales fuentes de recursos que financian al activo corriente y al activo no corriente. El activo no corriente básicamente viene a ser el activo fijo, o sea, básicamente bienes que se transformarán en dinero de a poco, en un plazo que supera un año. Prácticamente se va transformando en dinero conforme a la vida útil de ese bien. Bueno, y haciendo un pequeño cálculo acá, tenemos por un lado el activo circulante, le restamos el pasivo circulante y tenemos lo que se llama capital de trabajo neto, o lo que es el famoso capital de giro. Bueno, este es el capital de trabajo neto o capital de giro. Entonces, vamos a ir viendo cómo funciona esta relación entre el activo circulante y el pasivo circulante. Vamos a ver el concepto de plazo y ciclo. Hablamos de plazo, es decir, el tiempo que lleva un determinado bien para transformarse en dinero. Y aquí tenemos una línea de tiempo. Esa línea de tiempo comienza en una empresa comercial con la compra de la mercadería. Posteriormente viene un segundo estadio, vamos a llamarse, una fase donde se paga por la compra de mercaderías. Se le paga al proveedor por la compra de mercaderías. Bueno, el tiempo que va entre el momento de la compra y el pago al proveedor le damos el nombre de periodo medio de pago, o sea, en cuántos días le pago a mi proveedor. Posteriormente viene un tercer estadio que sería la venta de esta mercadería que habíamos comprado. Y ahí surge un segundo periodo que se llama periodo medio de stock o periodo medio de inventario. En este caso, periodo medio de stock o inventario, que es el tiempo que va, como ven ustedes acá, desde la compra de la mercadería hasta su venta. Esta venta puede ser al contado o a crédito. Por último, tenemos el último estadio en esta línea de tiempo, que es el cobro de la venta a plazo. Y al tiempo que lleva desde el momento en que vendemos la mercadería hasta cobrar se le llama periodo medio de cobro. Bien, entonces acá surge tres periodos. El periodo medio, básicamente tenemos en la línea de tiempo dos grandes periodos. El periodo medio de stock, que es el tiempo que va de la compra a la venta, y el periodo medio de cobro, de la venta al cobro. Y abajo estamos viendo que tenemos el periodo medio de pago, o sea, el tiempo que va desde la compra al pago al proveedor. Bueno, y de estas relaciones surgen dos ciclos. Y el primer ciclo se llama ciclo operacional. O sea, en este caso, ¿qué es el ciclo operacional? Es el periodo que va desde el momento en que compro hasta cobrar por las ventas. Es decir, esta parte de arriba, ¿verdad? Sumamos el periodo medio de stock y el periodo medio de cobro y tenemos el ciclo operacional. Y una cosa muy importante también que en cierta manera relaciona todo esto es el ciclo financiero. El ciclo financiero va desde el momento en que yo estoy pagando al proveedor hasta el cobro. Es el ciclo financiero. También se le llama ciclo de caja. Y este ciclo de caja, ¿qué significa ¿Qué significa el ciclo financiero?
Desde el momento en que yo pago, entonces yo tengo que tener recursos. Me tienen que sobrar recursos para poder aguantar, como se dice, hasta el cobro de las mercaderías. Por eso es fundamental el ciclo financiero. Y normalmente este ciclo financiero, ¿quién lo proporciona? Este ciclo financiero nosotros obtenemos básicamente de las entidades financieras y de los dueños en términos de capital. Aquí no se lleva ya en cuenta el financiamiento que recibimos del proveedor, porque esto en cierta manera ya se pagó, ¿verdad? Entonces a partir de ahí ya uno tiene que tener recursos hasta el momento de cobrar. Y esto ya, de ahí surge ya un concepto muy importante de que lo que hay que buscar aquí es reducir el ciclo operacional, o sea, trabajar, hacer que la permanencia en stock de las mercaderías sea lo menos posible o acelerar el cobro. Otra alternativa también que tenemos es, para reducir el ciclo financiero, es tratar de negociar con los proveedores para obtener mayor plazo. Bueno, desde el punto de vista contable, vamos a mirar, por ejemplo, el periodo medio de cobro. ¿Con qué cuenta del balance se relaciona? Y se relaciona básicamente con los clientes o las cuentas a cobrar. El periodo medio de stock, ya ustedes se imaginarán a qué cuentas se relaciona, con las cuentas de stock. Bueno, entonces acá tenemos dos cuentas. Estas son las cuentas operacionales, que sumado forma el activo corriente operacional. Aquí le vamos a dar el nombre de activo corriente operacional, a diferencia del activo corriente contable. O sea, el activo corriente operacional entonces tiene la connotación de que solamente considera en su cálculo clientes y stock. Por otro lado, del periodo medio de pago surge ya la cuenta de proveedores en el pasivo. Y la misma cosa, este es el pasivo corriente operacional, que lógicamente le resta al activo corriente operacional. Y de ahí surge un concepto que tiene una connotación de finanza, que sería la necesidad de capital de trabajo. La necesidad de capital de trabajo, que es diferente del capital de trabajo neto. Esta es la necesidad de capital de trabajo. O sea, aquí básicamente participa en su financiamiento las entidades financieras y los propietarios. Porque ya, como ven ustedes, es neto, ya se considera aquí los proveedores, entonces ya solamente aquí esta necesidad de capital de trabajo se calcula básicamente con base a los recursos que deben proporcionar las entidades financieras y los propietarios. Esto, lógicamente, en una empresa que está funcionando actualmente, eso en el balance ya, como vimos anteriormente, está siendo cubierto ya sea por los bancos o por los propietarios. Pero muchas veces esa cobertura no es la más sana. Podemos tener, por ejemplo, que gran parte de esta brecha entre el activo corriente operacional y el pasivo corriente operacional sea cubierto, por ejemplo, con financiamientos de muy corto plazo o muy caro, como sería, por ejemplo, el sobregiro, que sería el extremo, ¿verdad? Bueno, entonces, o puede darse el caso de que una empresa muy segura, en este caso, que este financiamiento sea cubierto por capital propio, sería el otro extremo, ¿verdad? O cubrir la necesidad de capital de trabajo con financiamiento muy caro y de muy corto plazo, muy riesgoso, o cubrir con otros recursos que son más seguros, como sería el capital propio. Bueno, y esto es muy útil para fines de previsión, que en un momento dado vamos a tratar en este live, ¿verdad? La parte de proyección
de estado financiero. Es muy útil este concepto de necesidad de capital de trabajo porque nosotros, si el punto de partida de una proyección de estado financiero son las ventas. Si nosotros hacemos una proyección de ventas para el siguiente año y de ahí surge una necesidad de capital de trabajo que después nos vamos a un banco y negociamos con la entidad financiera y la entidad financiera nos dice que que no será posible facilitar totalmente ese monto. Entonces la única alternativa que tenemos es recurrir al dueño, o si el dueño no tiene dinero, entonces lo que se tiene que hacer es reducir, o sea, recortar la proyección de venta, porque si nosotros avanzamos con esa proyección de ventas y no tenemos recursos de bancos o de los propietarios negociados, podemos llevar a la empresa a una situación caótica, que muchas veces para sobrevivir tiene que recurrir a préstamos de préstamos de particulares, de sobregiro, entonces que tiene un costo de muy largo plazo, un costo muy alto y que a la larga puede llevar a la empresa a la falencia. Entonces esto es como ven ustedes, este es un concepto de plazo y giro muy importante. Ahora vamos a ir analizando parte por parte. Bueno, vamos a comenzar principalmente con uno de los elementos, con la rotación del activo, o sea, tanto el activo corriente como el activo no corriente. Cuando hablamos de rotación, estamos hablando del uso eficiente de los activos. ¿Qué implica uso eficiente? O sea, los activos están para producir ventas, ¿sí? Los activos producen ventas. De ahí surge que la rotación del activo nace de la relación entre ventas, nuestras ventas netas, y el activo medio, o sea, lo que tenemos invertido en la operación. O sea, estamos hablando aquí de activo corriente y activo fijo. Ven ustedes que acá está la palabra medio, activo medio. Es porque muchas veces es conveniente trabajar con el activo medio, o sea, el promedio que se mantuvo durante un año, que utilizar el activo al final del periodo, porque esto puede crear algún problema en términos de cálculo. El extremo sería, por ejemplo, realizar una gran compra a fin de año. Entonces, lógicamente, el activo va a estar supercargado y ese activo aún no fue utilizado para producir venta. Entonces, ahí vamos a distorsionar este ratio que es rotación de activos. Este es un ratio muy importante que participa tanto en la rentabilidad del activo propiamente dicho, como en la rentabilidad del capital. Esto vamos a ver, es un componente fundamental. Uno de los tres componentes fundamentales para formar la rentabilidad del capital, o sea, lo que gana el dueño. Bueno, ahora comenzamos entonces. ¿Cómo interpretar? ¿Cuál es el significado de este ratio? Lo que nos dice este ratio es que por cada un guaraní de activo, ¿cuánto de ventas genero? Aquí se busca que un guaraní de activo genere la mayor unidad de ventas, más ventas. Entonces ahí por eso se habla de ratio de eficiencia en el uso de los activos. Aquí cuando hablamos de activos, nosotros que estamos acá, digamos que este slide tiene una connotación de enfoque hacia la gerencia, ¿verdad? Entonces no le llamamos activos, sino le llamamos inversiones. Es decir, la gente de finanzas habla de inversiones, los contadores hablan de activos. Ahí está un poco el enfoque de cada uno. Bueno, pasamos ahora a ver un poquito cómo se calcula ese denominador medio. En este caso,
en el caso anterior como sería el activo medio. Tenemos acá el balance general del año 1 y el balance general del año 2. Es decir, dos balances. En el intermedio tenemos el estado de resultado del año 2. El estado de resultado del año 2 es lo que une el año 1 con el año 2. Esto es lo que explica del por qué los saldos del año 2 han variado con respecto al saldo del año 1. El estado de resultado es el que explica, a excepción de que de repente, el único caso es que de repente haya un aporte de capital. En ese caso el patrimonio neto va a ser incrementado por el aporte de capital más la ganancia del año 2. La ganancia del año 2 está aquí en el capital de la empresa. Ahí está metido la ganancia del año 2. Bueno, ¿para qué sirve esto? Entonces, índice de rotación. Vimos ahí el índice, en este caso se usa una cuenta de resultado, en el caso anterior eran las ventas, y una cuenta del balance general, que sería el activo. ¿Y cómo usamos eso? Entonces lo que hacemos es sumar el saldo inicial del activo más el saldo final del activo y lo dividimos por 2. Y ahí tenemos el saldo medio. Y eso es lo que se recomienda utilizar para evitar la distorsión en el cálculo de cualquier ratio que envuelva una cuenta de resultado y una cuenta del balance general. Bueno, entonces aquí en BG, o sea, en la cifra del balance general utilizamos un número, un cálculo medio, ¿verdad? Es decir, una cifra media. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer componente importante en este caso, del activo operacional, del activo corriente operacional, que es el stock. O sea, como en el caso anterior, esta es la rotación, o sea, el movimiento o la salida del stock implica una eficiencia en el uso del stock. O sea, si el stock está generando venta, o sea, si la mercadería está generando venta. De ahí surge esta rotación de stock. En este caso, muchos relacionan directamente las ventas con las mercaderías, pero por una razón contable, es más conveniente relacionar el costo de venta, que como saben está a precio de costo, con el stock medio, que está a precio de costo. Ahí hay más congruencia, pero en muchos libros directamente aquí en el numerador se pone ventas y se relaciona a stock medio, pero surge ese problema que uno está a precio de venta y el otro está, el denominador está a precio de costo, y eso puede causar algunos problemitas. Bueno, entonces tenemos en el numerador nuestro costo anual y en el denominador tenemos nuestro stock medio. O sea, en este caso particular sería el stock del año 1 más el stock del año 2 dividido por 2. ¿Y qué significa este ratio? Este ratio significa que cuántas veces renovamos los stocks en el año, porque está relacionando. Cuando hablamos de costo de mercadería vendida es el costo de un año, y entonces este ratio nos indica cuántas veces renovamos los stocks en un año, o cuántas veces vendemos el stock en un año. Aquí entonces sale veces. Esto complica un poco el entendimiento, ¿verdad? Entonces ahí la gente recurre a un artificio, a un nuevo indicador para ser más claro. Y aquí surge, en vez de cambiar esa rotación de stock que se habla de veces en el año por número de días en el año, que es mucho más entendible y tangible. O sea, en este caso relacionamos
el número de días en el año, que normalmente es 365 o 360 conforme al país, ¿verdad? Por la rotación de stock. Y ahí vamos a tener el plazo medio en stock, o sea, esa rotación anual la estamos transformando en días. Vamos a suponer que hicimos el cálculo y encontramos que la rotación de esto es de 4 veces. Entonces, 4, si colocamos aquí 4 dividido 365, entonces vamos a ver que el plazo medio de esto está en torno a 90 días. Y aquí está lo que le hablé, ¿verdad? Ahí el año civil 365, año comercial 360. Aquí en Paraguay se utiliza en la mayoría de los casos el año civil 365 días. Bueno, acá tenemos de nuevo el plazo medio de stock en días. Es una forma también de ver la rotación. O sea, la rotación se puede ver en veces o en días. Y eso se aplica no solamente al stock, también se aplica se aplica a todas las cuentas del activo corriente operacional. Aquí tenemos las cuentas a cobrar. También vamos a calcular la rotación. Y esto es básicamente, las cuentas a cobrar surge del financiamiento que se realiza a los clientes, o sea, del plazo que se le da a los clientes para pagar por una mercadería vendida o comprada por ellos. En este caso, como la rotación de cuentas a cobrar básicamente relaciona las ventas, nuestra facturación neta, con las cuentas a cobrar medio, o sea, los valores medios que tenemos que recibir en el cliente. Estas cuentas a cobrar, como vimos ya, está en el activo corriente operacional. Bueno, y esto lógicamente, como en el caso anterior, va a dar, nos dice, cuántas veces renovamos los créditos concedidos a clientes en un año. O puede ser más sencillo, cuántas veces cobramos en media a los clientes en un año. O sea, esto muchas veces es más fácil entenderlo transformando en días. En este caso, periodo medio de cobro sería 365 y dividido rotación de cuentas a cobrar. También aquí tenemos en días. Esta es la otra forma de ver la rotación. O sea, la rotación en días versus la rotación en veces del año. Ambos tienen que dar la misma información. Es decir, si la rotación aumenta, la rotación de cuentas a cobrar aumenta, implica que estamos cobrando más rápidamente a los clientes. En ese caso, si la rotación aumenta, lógicamente el periodo medio de cobro también se tiene que reducir. Y aquí es importante, además del significado, ¿verdad?, la interpretación. Es decir, la interpretación de este ratio, ¿verdad? En este caso siempre buscamos que este periodo medio de cobro se reduzca, o sea, cuando menor, mejor, o sea, más rápido se va a convertir en dinero. Nuestra compra en el año contra las cuentas a pagar medio. Y esto, o sea, los valores medios a pagar a los proveedores. Y esto también, como en el caso anterior, nos da, esta información nos da en veces en el año. O sea, cuántas veces pagamos a proveedores en un año. ¿Cuántas veces pagamos a los proveedores en un año? Puede ser, y esto tiene que estar muy relacionado, esta rotación tiene que estar muy relacionado al periodo de plazo que los proveedores nos dan. Bueno, y esto, para poderlo entenderlo mejor, también se tiene que transformar en porcentajes. Bueno, antes de pasar a ese ratio de periodo medio de pago, vamos a entender un poquito este ratio. Compras, uno tiene que calcular. Eso no aparece, no tenemos una cuenta de compra en el balance, ni
en la cuenta de resultados. Y surge lógicamente de una ecuación bien conocida para las personas que hicieron un curso básico de contabilidad. Que en este caso, esa ecuación básica es, vamos a poner acá, compra es igual a stock final, compra es igual a stock final, o sea, saldo final de mercaderías, o saldo que aparece en el balance de ese año, saldo final. Le sumamos el costo de las mercaderías vendidas y le sacamos el stock inicial. Esa sería la compra, así se calcula la compra. O sea, nosotros, si cualquiera que hizo un curso de contabilidad básica, habrá aprendido esa ecuación donde decía que costo de mercaderías vendidas es igual al stock inicial más las compras menos stock final. Y de ahí, de esa ecuación surge esta ecuación para calcular compras estimadas. Bueno, y aquí pasamos entonces al periodo medio de pago. En este caso, tenemos 365 días, que es el año, dividido por la rotación de cuentas a pagar, y esto da en días. Esta es la otra forma de ver la rotación, o sea, en días. Pero aquí hay que cuidar un poquito, ¿verdad? Porque la interpretación es un poco contraria a la interpretación que se le da a la rotación de cuentas a cobrar. Cuando hablamos de cuentas a cobrar, habíamos dicho que nosotros buscamos ahí que se reduzca la cantidad de días, o sea, cuando más rápido cobremos, mejor. En este caso particular, la cosa es al revés. Aquí lo que se busca es que este periodo de pago aumente, o sea, que cuando mayor financiamiento recibimos de los proveedores, es mejor. Pero tiene que ser un financiamiento voluntario, no a expensa de un atraso. Porque si hay un atraso en el pago, lógicamente, este periodo medio de pago va a aumentar, pero en detrimento de nuestro crédito. Es decir, esto se transforma en una imagen negativa. Bueno, con esto terminamos estos tres componentes del activo corriente operacional y del activo pasivo corriente operacional. Entonces, vamos a volver un poquito al inicio para ir revisando es decir, habíamos dicho, ¿verdad?, que que esta relación surgía es una relación que surge de la contabilidad, es decir, en términos así más apurados se le llama contabilidad financiera, o sea, la contabilidad que sirve para informar para relacionarse con terceros, ya sea bancos, gobiernos, auditores externos. Es la contabilidad financiera. Lo que se busca muchas veces y eso tiene algunas limitaciones, ¿verdad? En este caso, nosotros habíamos visto en el caso, cuando analizamos el análisis de liquidez, ¿verdad? O sea, relacionábamos el activo corriente con el pasivo corriente. Y ahí surge ya el primer problema. Está partiendo de la base que tanto cuentas a cobrar como mercadería se va a liquidar. Es decir, se va a liquidar. Y proveedores también se liquida. O sea, se llega a cerrar, como se dice. Y eso normalmente en una empresa que está en funcionamiento no vale. Porque en una empresa en funcionamiento siempre vamos a necesitar tener dinero, un mínimo de dinero en caja y en bancos. Vamos a necesitar tener una inversión media también en mercaderías. Vamos a necesitar también tener
un saldo mínimo de crédito a los proveedores, a los clientes. Y también vamos a necesitar un recurso de mínimo de los proveedores. Nunca es cero. Entonces, en una empresa en marcha, en este caso, si aquí vemos este gráfico, el activo circulante normalmente se financia con el pasivo circulante, pero una empresa en marcha, eso puede llevar a una situación extrema, porque esos saldos de disponibilidades, cuentas a cobrar e inventario son saldos prácticamente permanentes, es como si fuera un activo fijo. Y que lo más recomendable, como está acá, ¿verdad?, que sea financiado con recursos de largo plazo. Vean ustedes que el activo no corriente se financia con recursos de largo plazo. Es por eso que esa visión de liquidación de la índice de liquidez tiene algunos problemas que tratamos de corregir, ¿verdad?, analizando los ciclos, los diferentes ciclos operacional y ciclo financiero. Y de ahí que para nuestro cálculo de la necesidad de capital de trabajo, solamente llevamos en cuenta cliente, stock por un lado, que le llamamos activo corriente operacional, y por otro lado, que resta los proveedores, y que le llamamos pasivo corriente operacional, y surge la necesidad de capital de trabajo. Bueno, ahora voy a entrar voy a recuperar el Facebook Live. Aquí tenemos nuestra empresa Confar. Bueno, aquí nosotros ya en la clase anterior, es decir, ya habíamos calculado en la clase anterior ya habíamos calculado ya estos indicadores de rotación, pero para efectos de completar esto, para ver para poder completar nuestro estudio, vamos a hacer de nuevo el cálculo de la rotación. Tenemos mediante la rotación de cuentas a pagar. En este caso, por la fórmula, nosotros tenemos que dividir, ventas dividido cuentas a cobrar. Vamos al activo corriente, cuentas a pagar, créditos por venta. Entonces doy un clic sobre 12.000 millones. Y ahí sale ya el ratio, era en este caso 3,2 veces. Que para hacerlo más voy a formatear, ¿verdad? Después paso a periodo medio de cobro, que ya sabemos que surge de dividir 365 por, dividimos de rotación de cuentas a cobrar. Y aquí ya tenemos 111 días. Vamos a terminar de calcular y después culminar de nuevo con la interpretación. Pues vamos a pasar al otro ratio, que es el ratio de rotación de inventario, que como sabemos surge de dividir el costo de ventas de las mercaderías, que está en el activo corriente. Me voy al activo corriente, busco, en este caso aquí le llama bienes de cambio, que es 9.000 millones. Y la misma cosa hago 365 dividido por la rotación de cuentas de inventario. O sea, 324 días. Y terminamos con el tercer ratio,
Y como vimos que tenemos que tomar cuidado para su interpretación, que es la rotación de cuentas a pagar. Dividimos compras, buscamos compras. Vamos a hablar que exista compra. Si no existe compra, tenemos que calcular. Aquí pues por suerte que está calculado. Dividimos por 10.000 millones. Habíamos dicho que este ratio, borrar de nuevo, que vamos a ver qué pasa acá. Igual. Compras 10.000 millones dividido por cuentas a pagar. Cuentas a pagar que está en el pasivo corriente. También tenemos que atender muy bien porque muchas veces, en este caso, viene con el nombre de cuentas a pagar. Muchas veces se le llama proveedores, otras le llaman deudas comerciales. Tenemos aquí calculado 4,75 veces en el año y el periodo medio de pago sería en este caso 3,65 dividido 4,75, o sea 77 días. Entonces tenemos calculado ya el primer año, entonces lo único que vamos a hacer ahora es copiar eso al segundo año. Selecciono, ¿verdad? Pongo el comando copiar y lo paso para el año 2016. Aquí tenemos ya calculado eso. Y aquí ya tenemos ya el primer paso, que es el cálculo de los ratios. Ahora lo que viene después es explicar qué significa y cómo interpretar. Vamos a comenzar con el ratio de rotación. Este tendría que ser, vamos a darle mejor nombre, rotación de cuentas a cobrar. Bueno, entonces comenzamos con el primer ratio, la rotación de cuentas a cobrar. Siempre para efectos de prácticos se comienza con el año más nuevo. En este caso, el año 2016. La rotación de cuentas a cobrar del año 2016 fue de 2,66 veces en el año, equivalente a 139 días. Vean ustedes acá, yo le paso al equivalente 139 días y ahí le doy el significado. O sea, lleva 139 días para cobrar a los clientes. La empresa lleva 139 días para cobrar al cliente. Ese es el significado de este ratio, de estos dos ratios. Los ratios de rotación mejor se interpreta de a dos. Ahora viene la interpretación. Para la interpretación se compara con el ratio del año anterior. Entonces digo, comparado con el ratio, con el periodo medio de cobro del año 2015, que fue de 111 días, hubo un desmejoramiento. ¿Por qué? Porque estoy demorando más en cobrar. O sea, siempre se coloca el significado y la interpretación. Pasamos al otro ratio, que sigue el mismo esquema. El mismo está estandarizado. La rotación de inventario del año 2015 fue de 1,33 veces en el año, equivalente a 274 días. O sea, lleva 274 días para vender las mercaderías. Viene el significado. Comparado con el año anterior, que tuvo un periodo medio de permanencia de inventario de 324 días, hubo un también desmejoramiento porque lleva más tiempo para vender. Y por último viene la rotación de cuentas a pagar. La rotación de cuentas a pagar del año 2016 fue de 2,70 veces en el año, equivalente a
135 días. O sea, la empresa paga en media cada 135 días. Comparado con el periodo medio de pago anterior, que fue de 77 días, aquí se habla de aumento, hubo un aumento. Ese aumento implica que la empresa está recibiendo mayor financiación. Entonces acá, en este caso, no hablamos en principio de mejoramiento, sino se hace de aumento y después se explica qué significa el aumento. Es así como estamos usando conceptos, en este caso del libro de Bruni, que vimos en la transparencia, y lo transportamos a un caso real de una empresa que en este caso sería Confar. Vean ustedes cómo funciona esto, que todo lo que vimos en la transparencia, por más de que en principio aparenta ser teórico, eso se aplica en la realidad. Y eso lógicamente es la filosofía de nuestro instituto, en este caso, muy enfocado a la práctica. Bueno, nosotros ahora, lógicamente, a partir de hoy, estamos iniciando nuestra promoción de nuestro curso de administración de flujo de caja. Ese curso vamos a hacer a finales de noviembre, ¿verdad? Los últimos días de noviembre vamos a realizar en 3 días, y es tal vez el curso que tiene mayor aplicación desde el punto de vista práctico para las empresas, ya que como vimos en la parte inicial, que gran parte del tiempo del gestor financiero o del dueño cuando gestiona su finanza o su dinero destina a administrar o a gestionar, en este caso, la parte de disponibilidades, cuentas a cobrar e inventario, y por otro lado a los proveedores. Gran parte de su tiempo destina ahí. Es decir, una relación con los bancos normalmente es una relación de vez en cuando. Una inversión que se hace en el activo fijo normalmente también se hace muy de vez en cuando. O sea, 1 o 2 veces al año se hace una inversión en activo fijo. Entonces, todo el tiempo del gestor financiero o dueño de la empresa en su papel de gestor financiero destina a la administración, en este caso, lo que le llamamos el activo corriente operacional menos el pasivo corriente operacional, o la necesidad de capital de trabajo. Y esa necesidad de capital de trabajo tiene una relación directa con el flujo de caja. La herramienta utilizada para gestionar la necesidad de capital es el flujo de caja. Es por eso que comenzamos con esta parte, ¿verdad? Que tiene una parte aún de análisis contable, pero ya con otro pie ya en un curso de finanzas, en este caso particular, administración de flujo de caja. Yo le invito sinceramente a participar en ese curso de administración, porque prácticamente va a transformar muchas veces la vida de una empresa. Una empresa que lógicamente destina gran parte de su tiempo a vender y a comprar y administrar la parte de personal. Pero una empresa que tiene éxito en ventas puede tener problemas financieros en la parte en la gestión de las mercaderías, pues que compre mercaderías en exceso y que se le mantenga ahí, mucho se convierte en obsoleto, o puede ser que esté incrementando cuentas a cobrar
y mirando los componentes de cuentas, ahora encontramos a muchos clientes que no pagan. O por otro lado, están los proveedores, que no estamos seleccionando bien a los proveedores. Es decir, porque cuando hablamos de proveedores tenemos que buscar, como vimos, el mayor plazo posible. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo curso, que es un curso prácticamente, con ese curso uno se transforma en un buen gestor financiero, y que es un complemento importantísimo en la gestión de una empresa como un todo. O sea, una empresa, además de dedicarse a la parte de producción, a la parte de marketing, a la parte de venta, a la parte de recursos humanos, tiene que dar una importancia fundamental a su finanza. Y si es una pequeña y media empresa, la herramienta fundamental es el flujo de caja. Bueno, entonces le espero el próximo jueves ya. Vamos a ir avanzando un poco números. Es por eso que nosotros, en este caso, estamos trabajando, disculpe, y principalmente para ofrecer a los empresarios, emprendedores, empleados, profesionales autónomos interesados en el análisis económico financiero de una empresa, una posibilidad, en este caso, de convertirse en un técnico. Estoy resaltando esta palabra técnico. Estamos hablando de práctica en el análisis económico financiero de una empresa, cualquier tipo de empresa, pequeñas, medianas y grandes. De tal forma que de una forma rápida, directa y práctica, o sea, en 9 horas, transformarse en un técnico práctico. No vamos a pretender en esas pocas horas agotar, ¿verdad?, todo el asunto del análisis económico financiero, pero vamos a tener la posibilidad de una vez terminado, poder hacer un análisis económico financiero de una forma práctica. Bueno, vamos a imaginar la siguiente situación hipotética, que puede ser una realidad. Por ejemplo, que en comparación al año anterior hubo un aumento de la ganancia en un porcentaje hipotético del 15%. Que nuestra rentabilidad del capital en el último año llegó al 35% anual. Además, que nuestro endeudamiento bajó al 35% al año. Ven ustedes que estamos refiriéndose a informaciones claves que podemos obtener cuando aplicamos los pasos que mencionábamos para el análisis económico financiero. Una cosa muy importante que tenemos que estar conscientes de que el 95% de las empresas no llegan a sobrevivir más de 5 años. Se ha preguntado por qué. Conforme a una investigación realizada en España, se encontró que un gran porcentaje de las empresas quiebran, en este caso 92% por razones no externas, sino por razones internas, en este caso por incompetencia. ¿Y a qué se refiere esta incompetencia? Principalmente por no saber
realizar el análisis económico financiero en forma adecuada. Bueno, este problema, ¿verdad? Nosotros entendemos perfectamente que no es culpa de ustedes. Probablemente hayan cursado un curso de facultad en donde te enseña a gestionar las finanzas en los mejores de los casos, a través de presentaciones en PowerPoint, con algunos ejercicios de libros, inclusive resolviendo esos ejercicios utilizando el Excel. Habrás escuchado cientos de opiniones y consejos gratuitos, ya que ahora, con solo colocar la palabra análisis financiero, aparecen miles y miles de artículos relacionados a ese tema. Bueno, ahora, ¿qué alternativa tienes? Es decir, estamos frente a una superabundancia de información. ¿Qué alternativas tenemos? La alternativa A, que muchos siguen, ¿verdad? En realidad es tomar una decisión, no hacer nada. La alternativa B es comenzar, como muchos dicen, a googlear, pasar meses investigando, 6 meses investigando, otros 6 probando, errando, volviendo a probar. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, aquí sumado 12 meses, uno ya puede comenzar a realizar el análisis económico financiero. Imagínense, 12 meses. Pero hay una tercera alternativa. ¿Qué tal si ahora pudieras ahorrarte cientos de horas de trabajo en búsqueda e investigación? Leyendo libros, yendo a la facultad 4 años, visitando empresas y tratar de hacer el análisis económico financiero utilizando la famosa técnica de prueba y error. Tal vez si recurriera a una mejor alternativa, podríamos ahorrar estos 3, 6 o 12 meses de implementación. Y en este caso, hacer el análisis económico financiero en exactamente 9 horas. Estamos hablando de análisis financiero en la práctica. No vamos a pretender leer cientos de libros, ¿verdad? Tal vez uno si tenemos suerte vamos a conseguir leer durante ese tiempo. ¿Qué tal si en vez de probar y errar, conociera todos los detalles precisos para realizar, como mencioné, desde el punto de vista práctico, el análisis económico financiero? Y lo más importante, ¿qué tal si me dejaras guiarte personalmente en este proceso? Está bien. Poquito más tarde le voy a mencionar, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar. Lo que quiero revelarte ahora es que existe una técnica de análisis financiero hasta ahora no revelada. Y le presento el curso taller de análisis económico financiero en la práctica, que en cierta forma condensa todo lo que yo he aprendido en al menos, aquí puse 15 años, pero durante toda la vida.
tranquilamente puedo colocar 30 años, sobre cómo diagnosticar la situación económica financiera en forma directa, práctica, rápida, en 9 horas. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis para que ustedes puedan ver o analizar en forma rápida de lo que yo soy, ¿verdad? Yo soy contador, formado en la Universidad Católica. Tengo mi maestría en finanzas por la Fundación Getulio Vargas y el doctorado en contabilidad por la Universidad de San Pablo. Más o menos, sumado ahí tal vez tenga los 15 años que estamos hablando acá, pero de estudio. Y, lógicamente, me pasé la vida, ¿verdad?, trabajando en la superintendencia de bancos, analizando los estados financieros de este tipo de entidades, ¿verdad?, y de los clientes de estas entidades que son las empresas. Bueno, entonces ya conoce más o menos lo que es, de quién le habla, ¿verdad? Algunas de las cosas, para que ustedes algunas de las cosas que ustedes van a llevar de este curso. Van a llevar el conocimiento estrictamente necesario para el análisis financiero práctico. Van a ser capaces de realizar el análisis económico financiero de una empresa real paraguaya, utilizando como herramienta de trabajo el Excel. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar o pasar del PDF de las publicaciones que realizan las empresas al Excel y ahí hacer el análisis económico financiero. Al mismo tiempo de realizar el análisis económico financiero, que nos permite determinar, como mencionamos al inicio, ¿verdad?, indicadores del balance y indicadores del resultado, principalmente la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, hacer proyecciones de los estados financieros. Tal vez la cosa más importante, porque de nada sirve conocer o determinar la situación económica financiera de una empresa actual y no saber qué va a pasar mañana. Entonces ahí es fundamental realizar la proyección. En este caso vamos a proyectar la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. Esto haciendo proyecciones del balance y del estado de resultados. Y también le voy a mostrar, ¿verdad?, un cuadro de comando para hacer un seguimiento de los indicadores más importantes, en este caso, la liquidez, solvencia, rentabilidad de la empresa. Y ahora, la gran promesa es que una vez terminado estas 9 horas, el participante tendrá los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para hacer el análisis económico financiero de empresas reales del Paraguay. No vamos a perder mucho tiempo en la parte de hacer presentaciones en PowerPoint. Tal vez no va 45 a 60 minutos. Vamos a hacer una presentación rápida y ya vamos a ir directamente a
verificar o trabajar con una empresa real. Por razones de tiempo, las informaciones ya van a estar en el Excel. No va a ser imposible hacer el trabajo de pasar del PDF al Excel. Entonces directamente ya van a estar en Excel y ya ordenadas. Entonces a partir de ahí, en menos de una clase vamos a poder terminar el análisis económico financiero de una empresa real paraguaya. Y también un poquito más complicado viene a ser las proyecciones, ¿verdad? Pero vamos a intentar también hacer eso en una clase. No vamos a perder mucho tiempo en la parte vamos a llamar conceptual. Yo solamente le voy a pasar lo necesario para hacer proyecciones. Para eso, una herramienta fundamental sería traer, ¿verdad?, en el curso el Astro. Eso es posible en 9 horas. O sea, hacer una breve presentación teórica de lo que es un análisis económico financiero para después pasar directamente ya al Excel de una empresa real, aplicar ahí los 6 pasos que mencionamos, ¿verdad?, para el análisis económico financiero, y para la última clase entonces dejamos el tiempo necesario para las proyecciones financieras, que como le mencioné, a mi criterio es una de las cosas más importantes, que sería ver cómo va a estar la empresa, por ejemplo, dentro de un año. Nosotros vamos a trabajar con balances al 31 de diciembre del 2007 y vamos a ver cómo va a estar nuestra empresa al 31 de diciembre del 2018 en términos de rentabilidad, liquidez y endeudamiento. Bueno, básicamente, ¿cómo llegué a hacer que este curso taller sea bien práctico? Entonces aquí utilicé esos no sé cuántos años, ¿verdad?, de estudios, la práctica que tuve en mi trabajo y trabajos de consultoría realizada. Y una cosa que me ayudó bastante también es hacer algunos cursos del SEBRAE del Brasil. Esta institución tiene para mí, lo que aprendí ahí, ¿verdad?, en verdad fue cómo llevar a la práctica rápidamente lo que uno estudia. Entonces eso es lo que aprendí con el SEBRAE. Uno sale de los cursos del SEBRAE ya sabiendo hacer, no una cosa así una cosa muy sofisticada, pero por lo menos como vemos, vamos a poder saber hacer un análisis económico financiero desde el punto de vista práctico. Y eso vamos a poder repetir en todas las empresas donde estemos trabajando, analizando. Con esto en mente, entonces, nosotros lo que vamos a ofrecer aquí es transformarte, una transformación. Transformarte en un analista financiero práctico. Van a llevar, al menos del curso, una metodología para hacer el análisis financiero práctico. Siguiendo paso a paso esa metodología, entonces, vamos a llegar al final como resultado, ¿verdad?, algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos a imaginar de nuevo que el primer día de cada mes ya tenga en sus manos cuánto fue tu ganancia contable, cuánto los ingresos aumentaron en ese periodo, si hubo aumento o reducción de los gastos fijos.
Es posible esto. Y teniendo esta información, vamos a tener en nuestras manos las riendas del negocio. Y eso solo es posible mediante un sistema probado que nosotros le llamamos aquí curso taller de análisis económico financiero en la práctica. Resalto la palabra práctica. Eso es nuestra filosofía. Aquí nosotros trabajamos básicamente en cosas que se pueda aplicar. Eso muchas veces, ¿verdad? En este caso particular, nosotros le vamos a proveer, ¿verdad? O ustedes van a construir el sistema con el Excel, la forma de hacer el análisis económico financiero. Le vamos a dar un modelo básico que ustedes van a construir aquí en el propio curso, ese sistema para hacer el análisis económico financiero. Y en la medida en que, como es un Excel simple, en la medida en que comencemos a incrementar nuestros conocimientos del Excel, nosotros podemos transformar esa planilla en gráficos más intuitivos y así mostrar a nuestros jefes cómo está marchando la empresa. En principio acá lo que yo prometo es el análisis, son planillas simples de entender. Los gráficos vendrán, ¿verdad?, en la medida en que nosotros estemos incrementando nuestros conocimientos en Excel, saber graficar. Y eso va a ir surgiendo de a poco. Bueno, ya hablamos mucho, ¿verdad?, sobre lo que vamos a lograr. Lógicamente, esto tiene una inversión, pero la inversión es muy baja. En este caso, 600.000 guaraníes. ¿Por qué estoy cobrando muy barato? Esto para permitir que mucha más gente participen del curso. Y que inclusive alguna persona por cuenta propia pueda hacer esta inversión y transformarse, ¿verdad?, en un verdadero analista financiero. Bueno, pero hay un problemita, ¿verdad? Siempre hay un problemita. El problemita es que el local donde estamos dando el curso solamente permite 22 lugares. Ya que entonces hay una limitación física. Y también no sabemos también si este curso se va a repetir en el futuro, ya que estamos trabajando ahora en transformar este curso en un curso taller online de análisis económico financiero para poder llegar a más gente, tanto en el país como en el exterior. Por eso este curso presencial tal vez se va a limitar a los cursos, ¿cómo se llaman?, in situ. Y los cursos en abierto, por razones obvias, ¿verdad?, ya que somos muy pocos en el país, no todas las veces se consigue reunir una cantidad adecuada para que permita realizar un curso presencial. Por eso hay que aprovechar ahora, porque esto prácticamente este año ya no se repite. Nosotros en algunas semanas estamos lanzando ya nuestro curso online, que va a estar en una plataforma donde ya tenemos dos cursos, ya tenemos dos infoproductos. El curso taller de administración de flujo de caja y un ebook sobre cómo montar el flujo de caja, que está en ventas. El curso de análisis de administración de flujo de caja tiene el precio de $147
y el ebook de $27. Esto ya está para la gente del interior y exterior del país. Bueno, son 22 lugares, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar porque no sabemos si eso se va a repetir. Este curso tranquilamente puede valer el doble. Nosotros cobramos 600.000 para permitir mayor acceso. Y el online mismo ya sobrepasa estos $600.000. $147 ya son casi 900.000 guaraníes. La única cosa que hay que hacer para poder acceder al curso es enviar un email con su nombre y root a inscripciones@bestpractices.com.pi. Aquí está entonces el email donde enviar, ¿verdad?, su nombre y su root. Y ya está para asistir al curso. Y el pago muchas veces se puede hacer en el momento, en el día, ¿verdad?, del curso. O si es una empresa, entonces le enviamos, como se dice, la cuenta o la factura después de terminado el curso. Bueno, pero le quiero advertir algo. No permitas que su empresa forme parte de los 5% de empresas que no sobreviven más de 5 años. Y es fácil. Solamente aquí uno debe asistir, ¿verdad?, o estudiar análisis económico financiero y ponerlo en práctica. De nuevo, tenemos acá, reiteramos el email y la promesa, ¿verdad?, de que en 9 horas, o sea, 3 horas por día, y al término, por la forma de administrar el curso, esto va a ser muy práctico. Gracias, señores.